Cuando uno piensa en Nueva York, es casi imposible no imaginar una gigantesca constelación hecha de vidrio, acero y luces. Rascacielos que perforan el cielo, escaparates relucientes en la Quinta Avenida, el resplandor inconfundible de Broadway o el pulso acelerado de Wall Street componiendo un paisaje que parece diseñado para deslumbrar. Para millones de personas alrededor del mundo, esta ciudad es el epicentro del éxito, el gran escenario donde todo puede ocurrir, el espacio donde un soñador sin nada puede convertirse en alguien millonario. Pero detrás de esta imagen resplandeciente, existe un territorio oculto, una realidad que rara vez aparece en las postales. Una ciudad donde millones luchan, no por triunfar, sino por sobrevivir. Mientras turistas levantan sus cámaras en Times Square y ejecutivos sellan acuerdos que valen fortunas, una parte enorme de la población se enfrenta a noches interminables bajo el frío, en refugios abarrotados o en vagones del metro que sirven como último refugio. Más de 2 millones de neoyorquinos viven por debajo del umbral de la pobreza. En una ciudad que presume de ser el corazón del mundo moderno, miles de personas no logran garantizar ni siquiera un plato de comida diario. Para muchos, aquello que alguna vez simbolizó el sueño americano se ha transformado en un desafío desgastante por mantener algo tan básico como la dignidad. Hoy, en este recorrido documental, nos adentraremos en un territorio que ningún tour convencional enseña, la Nueva York que permanece oculta detrás del brillo. La otra cara de la Gran Manzana. Desde el exterior, la ciudad parece una obra maestra de modernidad. Su silueta es casi una marca registrada, Times Square con su marea de pantallas luminosas, Central Park como un oasis urbano, el puente de Brooklyn extendiéndose como un símbolo de esperanza y conexión. Es un espectáculo siempre activo. El tráfico constante, los icónicos taxis amarillos y la mezcla de acentos crean la sensación de que aquí, efectivamente, todo es posible. También es un centro cultural inagotable, desde el jazz de Harlem hasta el hip hop nacido en el Bronx, desde los vendedores de hot dogs en las esquinas hasta los restaurantes con reputación internacional, desde conciertos históricos en el Madison Square Garden hasta el desfile de Thanksgiving con sus globos gigantes desfilando entre edificios. En apariencia, Nueva York es sinónimo de variedad, vitalidad y grandeza. Pero esta visión está incompleta. La ciudad también es terreno de contradicciones profundas, moldeadas por su historia. Para comprender por qué Nueva York se ha convertido en un ejemplo extremo de desigualdad, es necesario mirar atrás. En los siglos XVII y XIX, la urbe comenzó a crecer como un punto clave para inmigrantes que escapaban de guerras, hambre o regímenes represivos. La ciudad era una puerta abierta hacia una promesa de libertad. A lo largo del siglo XX, Nueva York consolidó su estatus como capital financiera, concentrando bancos, compañías y centros culturales. Los rascacielos se multiplicaron, los barrios se expandieron y la población superó los 5 millones en 1920, un número que no dejaría de crecer. Sin embargo, el progreso nunca fue lineal. La ciudad enfrentó crisis severas. La bancarrota fiscal de los años 70, la epidemia de crack y la violencia de los años 80, y posteriormente la revitalización que llevó a una Nueva York más segura pero también más cara. Durante décadas, programas de vivienda asequible y ayudas alimentarias mantuvieron un equilibrio frágil. No erradicaban la pobreza, pero mitigaban sus consecuencias más duras. Ese equilibrio se fracturó por completo después de la pandemia. Durante los peores meses del COVID-19, el gobierno federal intervino con ayudas de emergencia, cheques, subsidios de desempleo ampliados, créditos fiscales para familias, cupones de alimentos. Estas medidas evitaron un colapso social inmediato, incluso cuando cientos de miles de empleos desaparecieron y sectores clave, como el turismo, quedaron paralizados. El verdadero impacto llegó en 2022, cuando esas ayudas fueron eliminadas casi de un día para otro. Miles de personas que dependían de ese soporte quedaron sin red de seguridad en un momento en el que la inflación mundial alcanzaba niveles históricos. Los precios de la energía, los alimentos y el transporte se dispararon, mientras que los salarios, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio minorista o la restauración, volvieron muy lentamente a su ritmo previo a la pandemia. Para quienes ya vivían al límite, esta combinación fue devastadora. Organizaciones como Robin Hood y la Universidad de Columbia han documentado esta caída. La pobreza en Nueva York casi duplica la media nacional. Hablamos de trabajadores que acumulan 2 o incluso 3 empleos y aún así no logran reunir lo suficiente para pagar el alquiler, costear el transporte y comprar comida. Una prueba de esta realidad está en los bancos de alimentos. Centros que antes recibían 500 personas al mes ahora atienden a más de 2.800. Y aquí aparece el factor más determinante,
La vivienda. Nueva York siempre ha sido una ciudad cara, pero en los últimos años el precio de los alquileres ha tomado un rumbo que muchos consideran absurdo. Los gastos mensuales de una persona sola, sin incluir alquiler, superan los $1.650. Para una familia de 4 personas, la cifra se dispara por encima de los 6.000. A eso se suman alquileres que pueden ir desde $4.500 hasta más de $8.500 por un apartamento de 3 habitaciones, dependiendo de la zona. La ecuación es simple y trágica. Una familia que gana $47.000 al año no puede costear una vivienda digna en la ciudad. Esto ha provocado desalojos masivos, desplazamientos y un aumento explosivo de las listas de espera para viviendas subsidiadas. Aunque existen programas de asistencia, estos no se han ampliado al ritmo del crecimiento de la crisis. El resultado ha sido visible y alarmante. Más de 70.000 personas viviendo en refugios y muchas otras durmiendo en las calles, parques y estaciones. Este colapso del sistema de vivienda ha generado una consecuencia que antes era más visible en ciudades como Los Ángeles o San Francisco: la aparición de campamentos de tiendas de campaña. Bajo puentes, en aceras, junto a autopistas, se han formado pequeñas comunidades improvisadas donde familias y personas solas se las ingenian para sobrevivir. Muchos prefieren estas tiendas antes que los refugios oficiales, donde denuncian falta de higiene, hacinamiento, violencia y separación familiar. Para ellos, la calle representa peligro, sí, pero también autonomía e intimidad, algo que los refugios no garantizan. El ayuntamiento ha intentado desmantelar estos campamentos en diversas ocasiones. Sin embargo, cada intervención provoca simplemente que la gente se desplace unas cuadras más allá y reinstale su tienda. Sin una política de vivienda profunda, constante y accesible, no hay operativo policial que logre desaparecer esta realidad. Y es en medio de esta transformación silenciosa donde la ciudad empieza a mostrar su verdadero rostro, una dualidad que rara vez se discute con franqueza: la urbe que deslumbra al mundo y la otra, la que lucha por sostenerse día a día mientras nuevas tensiones sociales, económicas y humanas continúan acumulándose en sus calles. La ciudad de Nueva York, con su imponente skyline y sus luces que nunca se apagan, sigue siendo un símbolo de la modernidad, la cultura y el progreso. Pero mientras millones de turistas recorren sus calles, deslumbrados por el brillo de la Gran Manzana, una gran parte de la población vive en la penumbra, invisible para quienes solo conocen la ciudad desde la perspectiva de las postales. Los que viven a la sombra de los rascacielos enfrentan una batalla diaria por encontrar estabilidad, por mantener una dignidad que se desvanece con cada aumento de alquiler y con cada día que pasa sin que el salario alcance para cubrir las necesidades más básicas. La falta de vivienda es uno de los problemas más alarmantes y persistentes que enfrenta Nueva York. La ciudad, que alguna vez fue un refugio para inmigrantes que llegaban con la esperanza de una vida mejor, ahora parece estar dejando atrás a aquellos que aún sueñan con alcanzar el sueño americano. A medida que los alquileres se disparan y el costo de vida sube constantemente, cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y recurrir a los albergues, a las estaciones de metro o, en muchos casos, a la calle. La falta de soluciones habitacionales asequibles, junto con la falta de políticas públicas efectivas, ha creado un ciclo de pobreza que parece inquebrantable. Los albergues, aunque proporcionan refugio a quienes han perdido sus casas, no siempre son una opción viable. Las condiciones en estos centros suelen ser precarias: espacios hacinados, falta de privacidad y, a menudo, un ambiente de inseguridad que hace que muchas personas prefieran dormir en el metro o en las calles antes que recurrir a estos refugios temporales. Para muchos, el metro se ha convertido en una de las pocas opciones disponibles para sobrevivir la noche, con estaciones y vagones funcionando como espacios improvisados de descanso. La ciudad, que se enorgullece de ser la ciudad que nunca duerme, parece ofrecer un refugio solo a aquellos que pueden permitirse un lugar donde descansar, mientras que los más vulnerables se ven desplazados, atrapados en el ritmo frenético de una metrópoli que no tiene tiempo para ellos. El uso del metro como refugio ha generado una creciente sensación de inseguridad entre los neoyorquinos. A pesar de ser un sistema de transporte que conecta a millones de personas todos los días, el metro se ha convertido en un lugar donde los sin techo se sienten más seguros que en los albergues, pero a costa de la incomodidad y el miedo que genera la presencia de tantas personas en condiciones extremas. La falta de apoyo social, la desnutrición, el abuso de sustancias y los trastornos mentales son solo algunas de las realidades con las que muchas personas en el metro deben lidiar. Mientras tanto, los pasajeros que viajan a diario también se ven afectados por el caos que ha invadido el sistema de transporte, enfrentándose a situaciones incómodas, inseguras y, en muchos casos, peligrosas.
Los esfuerzos por parte del gobierno de la ciudad para contener la situación, como la implementación de barreras físicas en las estaciones y la intensificación de la presencia policial en el metro, no han sido suficientes para resolver el problema de fondo. Aunque el alcalde Eric Adams ha tomado medidas en un intento por mejorar la seguridad y despejar los espacios públicos, su administración ha sido criticada por abordar la crisis de forma superficial, sin ofrecer soluciones sostenibles que realmente aborden las causas de la falta de vivienda y la pobreza. Estas medidas, aunque visibles, no logran proporcionar a las personas sin hogar un camino claro hacia una vida mejor. En lugar de ofrecer soluciones integrales, las políticas actuales parecen estar más centradas en ocultar el problema que en resolverlo, creando un ciclo que perpetúa la crisis sin encontrar una salida real. El movimiento Freegan ha surgido como una respuesta a la creciente pobreza alimentaria en la ciudad. Lo que comenzó como un movimiento de protesta contra el despilfarro de alimentos y el consumismo ha evolucionado en una necesidad urgente para muchos. Los Freegans ahora no son solo activistas, sino personas que dependen de los desechos de supermercados, panaderías y restaurantes para alimentar a sus familias. Cada noche, grupos de personas recorren las calles en busca de alimentos desechados, recolectando pan, frutas, queso y carne que aún es apta para el consumo pero que ha sido descartada por no haberse vendido a tiempo. Para muchos de estos neoyorquinos, lo que otros tiran es lo único que pueden permitirse comer. Este fenómeno refleja la desesperación de aquellos que no tienen acceso a los recursos necesarios para sobrevivir en una ciudad donde el costo de la vida sigue aumentando. La alta demanda de alimentos, junto con los precios que siguen subiendo, ha llevado a muchas personas a recurrir a métodos extremos para asegurar su próxima comida. Aunque el movimiento Freegan comenzó como una forma de protesta ideológica, ahora se ha convertido en una realidad cotidiana para miles de personas que no tienen otra opción que rebuscar en los cubos de basura para encontrar algo para comer. Esta situación refleja la brecha entre el lujo y la pobreza que define a la ciudad. Mientras algunos tienen acceso a productos frescos y saludables, otros deben conformarse con lo que otros han desechado. La pobreza infantil es otra consecuencia devastadora de la crisis económica que atraviesa Nueva York. Según estudios realizados por organizaciones locales, aproximadamente el 25% de los niños de la ciudad vivieron en la pobreza entre 2022 y 2023. Este aumento de la pobreza infantil ha sido uno de los mayores retrocesos en la lucha contra la desigualdad en la ciudad, después de una pequeña mejora gracias a la ampliación del crédito fiscal por hijos en 2021. Sin embargo, la desaparición de este programa ha dejado a muchas familias en la cuerda floja, obligando a los niños a crecer en condiciones de inseguridad alimentaria y hacinamiento. Las familias se ven obligadas a vivir en apartamentos pequeños y caros, a menudo compartiendo habitaciones con varios miembros de la familia o con otras personas. La falta de viviendas asequibles ha obligado a muchos a vivir en condiciones precarias, sin acceso a los recursos necesarios para un desarrollo saludable. Además, la escasez de guarderías asequibles ha creado un obstáculo adicional para los padres, que no pueden trabajar a tiempo completo porque no tienen con quién dejar a sus hijos. Esto ha generado una mayor desigualdad, ya que muchas madres se ven forzadas a renunciar a sus trabajos para cuidar de sus hijos, lo que agrava aún más la pobreza en muchas familias. Una de las consecuencias más evidentes de esta creciente desigualdad es el uso del sistema de metro, un símbolo de la ciudad que nunca duerme, como refugio nocturno para los sin techo. Durante las 24 horas del día, miles de personas se encuentran en las estaciones subterráneas y en los vagones del metro un respiro temporal del frío y la inseguridad de las calles. Para quienes no tienen acceso a albergues o no se sienten seguros en ellos, el metro se convierte en el último refugio disponible. La imagen del vagón lleno de personas que han perdido todo lo que alguna vez tuvieron es un recordatorio constante de la gran brecha entre los que viven en la parte alta de la ciudad y los que se ven obligados a buscar asilo en los rincones más oscuros de su infraestructura. Sin embargo, el aumento de personas sin hogar en el metro ha traído consigo una sensación generalizada de inseguridad. A menudo, quienes se ven forzados a vivir en estas condiciones desarrollan problemas de salud mental que, en muchos casos, se agravan con la falta de atención adecuada. Esta situación genera tensiones entre los pasajeros del metro y los que, por necesidad, se han visto obligados a convivir en ese espacio. En un sistema de transporte que ya estaba sufriendo problemas de mantenimiento, inseguridad y sobrecarga, la presencia de miles de personas sin hogar ha sumado una capa más de caos, complicando aún más la experiencia de quienes dependen del metro para desplazarse a diario. En respuesta a esta crisis, el gobierno de la ciudad ha intentado contener la situación de diversas maneras. Se han realizado esfuerzos para retirar a las personas sin hogar de las estaciones y se han instalado barreras físicas para evitar que permanezcan demasiado tiempo en ellas. Además,
se ha aumentado el ingreso involuntario de personas con trastornos mentales graves, especialmente aquellos que muestran comportamientos agresivos o están completamente desamparados. Sin embargo, estas medidas no han resuelto el problema fundamental. Sacar a las personas de los vagones y las estaciones no significa que vayan a encontrar un lugar adecuado donde vivir. La falta de soluciones a largo plazo solo ha trasladado el problema de un lugar a otro, sin atacar las raíces de la crisis. Este fenómeno no es exclusivo de Nueva York. En muchas partes del mundo, el aumento de la pobreza ha dado lugar a prácticas extremas de supervivencia. En Manila, Filipinas, por ejemplo, muchos se ven obligados a rebuscar en vertederos para encontrar comida. Pero lo que antes era una tragedia local ahora se ha convertido en una realidad también visible en las calles de Nueva York. En la ciudad más famosa del mundo, miles de personas han adoptado el movimiento Freegan, que comenzó como una protesta contra el despilfarro de alimentos y el consumismo, pero que ahora se ha convertido en una necesidad desesperada. Los Freegans ya no son solo activistas, sino ciudadanos que, por pura necesidad, recorren las calles en busca de alimentos desechados por supermercados, panaderías y restaurantes. Lo que encuentran son alimentos que, aunque hayan pasado su fecha de caducidad, aún son aptos para el consumo. Pan, frutas, queso e incluso carne envasada se descartan por no ser vendidos a tiempo, y muchas veces terminan en los cubos de basura. Este es el único recurso de muchas personas para alimentarse, y ha llegado a ser su único medio para sobrevivir en una ciudad donde el costo de la vida ha alcanzado niveles insostenibles. Este fenómeno del freeganismo ha tomado relevancia en los últimos años, sobre todo a partir de 2022. Lo que antes era una opción filosófica de consumo consciente se ha transformado en una respuesta directa a la pobreza extrema. Muchos de los que participan en este movimiento ya no lo hacen por elección, sino por la urgente necesidad de llenar sus estómagos. El vídeo de un líder Freegan guiando a decenas de personas a través de las calles en busca de bolsas de comida desechada se viralizó en 2023, evidenciando la magnitud del problema. Esta práctica, que antes era solo un acto de protesta, ahora se ha convertido en una estrategia de supervivencia para miles de neoyorquinos. La pobreza infantil es otro aspecto devastador de la crisis. A medida que los precios de la vivienda se disparan y los salarios permanecen estancados, el número de niños que viven en condiciones de pobreza ha aumentado significativamente. Según estudios de organizaciones locales, alrededor del 25% de los niños de Nueva York vivían en la pobreza entre 2022 y 2023. Esto representa un retroceso alarmante respecto a 2021, cuando la ampliación del crédito fiscal por hijos redujo temporalmente este índice. Con la eliminación de ese programa, muchas familias han vuelto a caer en la pobreza, obligando a los niños a vivir en condiciones de hacinamiento, en apartamentos pequeños o incluso en albergues. En algunos casos, los niños dependen de las comidas gratuitas que ofrecen las escuelas para poder comer, y muchas veces no tienen acceso a alimentos nutritivos ni a condiciones adecuadas para su desarrollo. Además, la falta de guarderías asequibles es otro factor que agrava la situación. Los padres, especialmente las madres, se ven forzados a renunciar a sus trabajos debido a la imposibilidad de costear el cuidado de sus hijos. Sin apoyo social, muchas familias caen en una espiral de pobreza que es difícil de romper. Los pensionistas tampoco escapan a la crisis. Muchos de los ancianos que han trabajado durante toda su vida en empleos precarios, como en restaurantes, tiendas y pequeños negocios, se encuentran ahora enfrentando una vejez sin dignidad. Con pensiones mínimas que apenas cubren el costo de la vida, muchos se ven obligados a seguir trabajando después de los 70 años, en empleos informales o a tiempo parcial, solo para poder subsistir. Las prestaciones de la seguridad social no son suficientes para cubrir ni los alimentos ni los medicamentos, y cuando el costo del alquiler supera los $3.000 al mes, la situación se vuelve insostenible. Aquellos que no tienen familiares que puedan apoyarlos se ven obligados a recurrir a bancos de alimentos, organizaciones benéficas o albergues municipales, donde la espera por ayuda es larga y la calidad de vida es mínima. La vejez se convierte en una lucha constante por la supervivencia, sin esperanza de una vida digna. El alcalde Eric Adams, que asumió el cargo en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de Nueva York, ha enfrentado una ciudad sumida en una profunda crisis. Con el fin de las ayudas federales y una inflación descontrolada, la ciudad se encuentra en medio de una emergencia habitacional y una afluencia masiva de inmigrantes. Adams ha tomado medidas controvertidas, como reforzar la presencia policial en el metro y ordenar la retirada de las tiendas de campaña de las calles, pero sus acciones han sido criticadas por no abordar el problema de fondo.
La falta de soluciones duraderas ha llevado a disputas dentro del gobierno, especialmente en cuanto al acceso a los bonos de alquiler y la hospitalización involuntaria de personas con trastornos mentales graves. Las críticas apuntan a que estas medidas solo ocultan el problema sin ofrecer soluciones concretas. Mientras tanto, la ciudad sigue enfrentando altos niveles de pobreza, con un sistema de albergues que está colapsado y una desigualdad que no deja de crecer. Aunque la ciudad continúa siendo un ícono global, la brecha entre los que viven en la cima de los rascacielos y los que luchan por no quedar atrapados en la calle parece estar cada vez más marcada. La ciudad que nunca duerme, paradójicamente, está dividida entre quienes duermen tranquilos en sus lujosos apartamentos y quienes no tienen ni un lugar donde descansar.